Algunos que lleváis más tiempo sabéis que hemos dado escatología anteriormente y que, bueno, a lo mejor tenéis ya una base por ahí y, y de alguna forma vamos a intentar pues que quede claro al menos lo general. Quiero decir de antemano que lo que se dio, yo no he estado en las dos clases últimas que se dio escatología, pero lo que se dio eh, ha sido un repaso general, creo. Entonces, hay preguntas, o sea, vosotros preguntad lo que queráis, pero ya os diré yo que hay preguntas a lo mejor que tengo que decir, perdonadme porque para responder esta pregunta necesito dos clases o una clase entera. Entonces estamos hablando de preguntas para tener un concepto general del programa escatológico, ¿vale? Entonces, bueno, Abel, adelante en base a las preguntas que te han hecho y empezamos por ahí. Vale. Primero vamos a hacer un pequeño repasito de lo que estuvimos dando la semana pasada. También voy a avisar a Jenny, supongo que es la administradora. Luego voy a compartir la pantalla, ¿vale? Para que me hagas, no sé si tengo que ser anfitrión o lo que tengo que ser. Vale, cuando lo quieras hacer me avisas y te pongo. Ok, perfecto. Y nada, pues comenzamos hablando sobre la esperanza bienaventurada que nos habla en Tito, ya que cuando hablamos de las últimas cosas siempre estamos hablando de la venida, del rapto, bueno, de lo que estamos tanto deseando, que es estar con Dios. Entonces la esperanza bienaventurada viene a hablar de que una vez seamos raptados o hayamos muerto, pasaremos a estar del lado del Señor. Hablamos de que cada vez que hay que referirse a estos conceptos teológicos y a estas diferentes hipótesis, porque como no ha sucedido, no sabemos del todo cómo se van a dar las cosas. Tenemos hipótesis, tenemos creencias, tenemos convicciones, pero bueno, dijimos que hay que ser flexible a la hora de escuchar diferentes propuestas de diferentes personas y que hay que saber tener una aceptación mutua. Una aceptación mutua, ya sea que creamos o no creamos la hipótesis que la persona nos está compartiendo, que sepamos, a pesar de no estar de acuerdo, tener la capacidad de aceptar y convivir con las diferentes opciones. Hablamos de que hay tres tipos de muerte. Dijimos que todas las personas van a pasar por tres acciones: la muerte, la resurrección y el juicio. Hay tres tipos de muerte. Hablamos de la muerte física, de la muerte espiritual y de la muerte eterna o segunda muerte, que será la muerte que sufrirán aquellos que aún ya muertos, no conociendo a Dios, pasarán a pasar la eternidad en el infierno, lago de fuego, más tarde. ¿Sí? Hasta aquí estamos todos de acuerdo. La esperanza bienaventurada, los tres tipos de muerte. Y claro, hablamos del estado intermedio entre que Jesús viene por su iglesia y aquellos que han muerto. ¿Qué es lo que pasa? Están en ese lugar que llamaban en el Antiguo Testamento Seol, y en el Nuevo Testamento lo encontramos como Hades. Explicamos la historia del seno de Abraham, del Seol, la diferencia que había entre un lugar y otro, a pesar de estar ubicados en el mismo lugar. Y eso lo encontramos en Lucas 16. Y desde que vino Jesús, murió en la cruz, fue a ese lugar, conquistó ese lugar, tomó todos aquellos que estaban en el seno de Abraham y marcharon al cielo, marcharon al paraíso. Desde entonces, el Hades o Seol, igual que anteriormente era un lugar donde estaban los muertos, unos en el seno de Abraham y otros en el Hades, a partir de ese momento solamente es lugar para aquellos que no están con Jesús. Le estoy dando así un repasito rápido para aquellos que no estuvieron la semana pasada, que puedan entender un poco. Y claro, una vez sucede la muerte, el estadio intermedio, viene el tiempo de la resurrección. La resurrección, hay dos tipos de resurrección: está la resurrección de los justos y la resurrección de los impíos.
hablamos de que todos serán resucitados, pero unos serán transformados en un cuerpo glorificado y que otros, los impíos, no lo tendrán. Vemos en 1 Corintios 15, del 42 al 44, esa transformación. Hablaba de que se siembra, por ejemplo, en corrupción, en deshonra, en debilidad, en lo natural, en lo mortal, y que se resucitará con ese cuerpo glorificado en incorrupción, en gloria, en poder, en todo lo espiritual, y que ya no será más mortal, sino que será inmortal. Mientras que de la resurrección de los impíos, dice que se habla que es una resurrección para condenación, que es la resurrección de los muertos y no de entre los muertos. Porque, por ejemplo, de la resurrección de los justos se dice que es una resurrección de entre los muertos, mientras que de la de los impíos dicen que es una resurrección de muertos, porque ya están muertos y volverán a morir. Mientras que los que son glorificados irán a la vida eterna con Jesús. Hemos hablado de la muerte, de la resurrección, y luego pasa el tiempo del juicio. Tenemos dos juicios, el de los creyentes y el de los incrédulos. Tenemos el tribunal de Cristo, que será el de los creyentes, que será simplemente para recibir todos los galardones que hayamos obtenido a través de la sangre de Jesús. Seremos justificados y seremos absueltos de todo mal. Mientras que en el juicio de los incrédulos será un juicio donde serán juzgados por sus obras. En Apocalipsis 20, capítulo versículo 13, si no me equivoco, dice que serán juzgados todos por sus obras. Por lo tanto, como nadie puede ser salvo por obras, todos procederán a la muerte eterna o segunda muerte. Muerte, resurrección y juicio. Y luego ya pasamos, esto es para aquellos que mueren antes de que Cristo venga por su iglesia. Y luego ya entramos en la segunda parte de la lección, que era la de si viene Cristo estando nosotros aquí. Hablamos del rapto. Hablamos de, bueno, diferentes conceptos teológicos importantes o relevantes, como parusía, que significaba la venida o llegada, apocalipsis, que era descubrir o destapar, epifaneia, que era manifestarse o aparecerse, y fanareo, que era hacer visible, manifiesto algo. También hablamos del día del Señor y por último del rapto. Hablamos de las tres posturas que hay sobre el rapto, que el rapto puede suceder antes de la tribulación, que esto se llama pretribulación, en medio de la tribulación, que es la mesotribulación, o después de la tribulación, que era después del post-tribulacionista. También hablamos de la 70ª semana de Daniel, que hablamos que había una profecía que se había ya cumplido casi por completo, pero que quedaba una semana por cumplir. ¿Sí? Esta semana se cumplirá, entendemos nosotros, que después del arrebatamiento, después del rapto. Pero bueno, una de las preguntas es esta, sobre la 70ª semana, y nos lo explicará el pastor Moisés más adelante. Hablamos del anticristo, del milenio, y por último de las señales de su venida. Hablamos que tenían que suceder diferentes cosas para que se sucediera el rapto, la segunda venida, y era que tenían que haber falsos profetas, que tenían que haber guerras, pestes, hambres, terremotos, que los cristianos tendríamos que ser aborrecidos, que muchos se tendrían que enfriar y que la predicación al mundo se tenía que dar. Vale, y entonces fue cuando concluimos. Falsos profetas los tenemos todos los que quieras. Concluimos que guerras, pestes, hambres y terremotos, hay que poner la tele, cualquier canal están hablando de allí de La Palma. Están hablando también de Italia, que el volcán Etna también se ha puesto hoy en erupción. Que los cristianos son aborrecidos, siempre han sido aborrecidos, la verdad, pero a día de hoy hay una persecución extrema.
Cada vez a los buenos se les llama malo y a los malos se les llama bueno. Muchos se están enfriando, sobre todo con el tema de la pandemia. Ya lo decía el pastor el domingo, que un 30% de la asistencia ha dejado, de la asistencia pre-pandemia ha dejado de asistir a las iglesias. Muchos se están enfriando y la predicación a todo el mundo, gracias a Dios, también es un arma que utiliza Satanás, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos las redes sociales, que haces un vídeo y si se hace viral, puede alcanzar millones de personas. Yo creo que no hay momento en la historia donde es más fácil impactar a todo el mundo, ya sea con cualquier cosa, evangelio, de forma publicitaria. No ha habido momento en la historia de la humanidad que es más fácil alcanzar a la gente. A día de hoy se puede predicar al mundo simplemente haciéndote un vídeo en casa. Entonces, se cumplen todas y cada una de las señales que se deben dar. Ahora estamos esperando a que Jesús venga. Nadie sabe el día ni la hora, pero debemos estar preparados. Y terminábamos la semana pasada con esa alerta, con esa urgencia por la santidad. Hablando de que tenemos que estar preparados, capacitados, alertas en santidad, porque están los tiempos ya, estamos en los momentos previos a que la iglesia sea arrebatada. Y sin más, pasamos al tiempo de preguntas. Antes de comenzar con las preguntas que tenemos, quisiera saber si hay alguna pregunta para anotarla y luego poderla responder. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Hay una mano levantada, José de Israel. Sí. José, haz la pregunta, por favor, dime. A ver, yo tengo una pregunta que es sobre si yo partiera ahora, ¿Sí? ¿vale? Yo tengo juicio sin Vale. haber venido, sin haber pasado el milenio y haber venido la venida de Dios. Sí, vale. Como hemos dicho, toda la humanidad tendrá que pasar por la muerte, por la resurrección y por el juicio. Ya sea que el juicio se te va a hacer en el momento que mueres y se te va a decir salvo o no salvo. Y vas a pasar a ese estado intermedio del que hablábamos. Entonces, juicio vamos a tener siempre. Lo que pasa es que luego, más tarde, después de la venida de Jesús, después de la tribulación, la segunda venida, habrán dos grandes juicios. Para los creyentes y para los no creyentes, que será el juicio del tribunal de Cristo, donde serán recompensados los creyentes, y luego será el juicio del tribunal del gran trono blanco. No, el juicio del gran trono blanco, que será donde serán desechados al lago de fuego todos los no creyentes, incrédulos, con el falso profeta anticristo, y me dejó uno que ahora no me acuerdo. ¿Sí? O sea, juicio vamos a tener siempre. Ya Vale. muramos antes de la venida o después de la venida, pero juicio va a haber. ¿Sí? Vale, o sea que si has estado en los caminos de Dios y has hecho cosas buenas y cosas malas, pues tendrás tus juicios. Y si te vas al cielo, te vas al infierno. Eso antes de la venida del Señor. Si estamos en orden y viene el Señor, nos vamos con el Señor y ya no tenemos juicio. Tenemos Claro, el juicio de los galardones. Ese juicio se hace en el momento de si te quedas o te vas. Si te quedas, es que no. Y si te vas con él, es que has estado en orden. Es un juicio sin estar delante del Padre, ¿vale? Pero Jesús hace juicio en ese momento. Unos se quedan y otros se van con él. Vale. Nada más que era para... Tenía esa duda, por si alguien partía ahora en este momento, si esa persona tiene juicio, si ha hecho el bien o ha hecho el mal, o si va para el cielo o va para el infierno. Solo era eso. Una aportación, por ejemplo, tienes un versículo en Hebreos 9:27 que dice que está establecido que el hombre nazca y muera y vaya directamente al juicio. O sea, todo el mundo tiene que pasar por el juicio, pero es un juicio instantáneo. Eso es cielo, infierno, ¿vale? Es rápido. El juicio que se está refiriendo Abel aquí, el del tribunal de Cristo, sí es para nosotros, pero no para salvación o condenación, sino para recompensa por nuestras obras.
ya estamos salvos. Luego los juicios que van a venir van a ser para los condenados ya, los que ya han muerto y están en el infierno. Y simplemente una cosa, no sé si se explicó lo que era el estado intermedio, pero para que no haya confusiones, el estado intermedio, porque alguna gente lo entiende así, no es un estado de espera, ¿eh? El estado intermedio es un estado intermedio en cuanto a nuestro cuerpo. Se refiere a estado intermedio porque está en un estado de que tiene alma y espíritu, pero no le ha sido dado todavía el cuerpo glorificado. Por eso está en un estado sin completar. Cuando venga Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Significa a los que ya han muerto y están con Cristo, se les entregará el cuerpo, dejarán de estar en ese estado intermedio para estar en su estado completo, ¿vale? Lo digo porque no sé si se dijo de estado intermedio qué era, para que nadie entienda como que haya de esto, un limbo, ¿no? Algún lugar intermedio. No, no, no. Se refiere a nuestro cuerpo que está sin completar hasta que el cuerpo glorificado se nos entregue, ¿vale? Dale, pero están en el cielo, ¿no? Están en el paraíso. Sea cielo o infierno, están sin su cuerpo glorificado, en alma o espíritu. El que esté en el cielo y el que esté en el infierno. Vale, vale. A ver, un estado intermedio porque no está de forma completa. Porque no se cumple la plenitud del ser. Pero de estar ya se está en el cielo, se está en el infierno. Bueno, pero en el paraíso se está, ¿no? Porque cuando está Jesús en la cruz, que está los dos ladrones, le dice Jesús que se irá con él al cielo. O sea, que el cielo ya está, el cielo ya existe. Le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, claro, no hay un estado intermedio donde estamos esperando, me iré al cielo, o sea, sé que voy al cielo, pero ¿cuándo voy al cielo? No, no, tú ya estás en el cielo. Está en el cielo, lo que te hace falta es el cuerpo glorificado, ¿no? Que es cuando venga la venida de Dios. Claro. Lo que estar, estás. Es que cuando muere Jesús y él baja a tomar la autoridad al seno de Abraham, toma el seno de Abraham sí que era como un lugar, no de espera, pero un lugar intermedio, porque no podían ir al cielo todavía, porque no se había abierto el cielo, porque Jesús no había muerto. Y era un lugar reservado para los salvos, para los hijos de Abraham, para los que creían por fe. Pero cuando toma Jesús al seno de Abraham, desde ahí se inaugura el cielo y ya todas las personas que mueren van al cielo directamente, no van ni al seno de Abraham ni a ningún otro lugar. Vale, vale. Pues ya estará eso. Gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta, Susana? Sí, yo tengo una pregunta. Entonces, el tribunal de Cristo será cuando ya haya ocurrido el rapto, ¿no? Las personas que están en el estado intermedio aún no han sido juzgadas, ¿no? No. Todos vamos a pasar por el juicio, pero hay dos juicios, ¿vale? El juicio para salvación o perdición, que es el acto inmediato después de la muerte. Y luego entonces ya estamos en el cielo, estamos en el infierno, ¿vale? Sin completar, por eso se le llama estado intermedio. Y luego más tarde, cuando sucede la tribulación, hay una segunda venida. La segunda venida, dijimos que el rapto era un acercamiento, pero que no pisa la tierra Jesús. Y en la segunda venida viene a gobernar. En ese momento es cuando más tarde habrá un doble juicio, que será el de recompensa, que se llama Tribunal de Cristo, y luego será el de condenación final, la muerte eterna, que este será el gran trono blanco. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay dos juicios, salvación o perdición, y luego está el de recompensas, y luego el de perdición, de muerte eterna. Perfecto. ¿Vilma? Sí, yo tengo una pregunta. En base a lo que usted acaba de decir en este momento, entonces no se puede decir que el rapto y la segunda venida de Jesús es lo mismo. Exactamente, de eso vamos a hablar. Porque la mayoría pensábamos eso, o a veces se cree eso. Luego vamos a hablar sobre eso. El rapto es una cosa, la segunda venida es otra. Es otra situación que pasará más tarde, cronológicamente. Luego más tarde lo vamos a hablar, y lo vamos a hablar cuando hablemos de las posturas sobre el rapto, la pretribulación, la
mesotribulación y la postribulación. En el concepto de rapto y segunda venida al mismo tiempo sucede cuando creemos en el postribulacionismo. Nosotros como iglesia y como asambleas de Dios creemos en el pretribulacionismo. Pero luego cuando terminemos esta ronda de preguntas pasaremos a esa explicación. ¿Alguna pregunta más? Toto, dime. Hola. La pregunta que tengo, ¿es posible los que somos salvos que estemos en la gran tribulación o veamos la gran tribulación? Es una pregunta similar a lo que hablábamos antes. Nosotros como Asambleas de Dios creemos que no. La iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Pero en breve, si vamos a comenzar a hablar de la tribulación, comenzamos con la enseñanza sobre el rapto y vamos a dejar cosas claras porque, bueno, muchas veces tenemos estas inquietudes y no entendemos del todo bien los conceptos y al final terminamos haciendo un lío. Si hay alguna pregunta, continuamos. Si no, comenzamos con las preguntas que me han enviado por WhatsApp. Sí, a ver, yo tengo una pregunta. Dime, Popo. Lo que estás diciendo que porque somos de asamblea o porque es bíblico, que creemos en la pretribulación. Hombre, asambleas son cristianos y se mueven en base a la Biblia. Asambleas no se inventa nada. No, yo qué sé. No, pero ahora lo vamos a ver con Biblia, ¿vale? Ahora lo vamos a ver con Biblia. ¿Alguna pregunta más? Tírale ya para adelante con eso, ¿Sí? porque si no se nos irá el horario. Tú tírale para adelante con Vale. eso, que al fin y al cabo está rodeando tú ahí. Termino esta exposición y continuamos porque es una pregunta muy breve que nos hicieron sobre un versículo en específico. El hermano Gabriel Pintao me preguntaba sobre un versículo que está en Apocalipsis 20, versículos 12 y 13, que hablaba sobre los muertos pequeños y grandes. Claro, entonces es normal que genere dudas sobre pequeños y grandes. ¿A qué se refiere que haya muertos grandes, que haya muertos pequeños? He estado leyendo diferentes comentarios, diferentes versiones. Básicamente se está refiriendo a un estrato social sobre las personas. Está hablando que nadie se va a librar del juicio, ya haya sido el más pobre del mundo, haya sido pequeño, o haya sido la persona más poderosa del mundo, haya sido grande. Básicamente es esto, pero igualmente os lo puedo, bueno, no hace falta que os lo lea. Se refiere al estrato social de cada una de las personas, ¿sí? Y sin más, vamos a dar paso a la pregunta. Es una pregunta que nos hacía Manuel Heredia, y nos preguntaba sobre el tema del rapto, que cuándo se da y por qué se da, qué es lo que creemos nosotros. Y bueno, pues vamos a dar esta enseñanza un poquito más en profundidad que la semana pasada. El arrebatamiento, el rapto, es un concepto teológico que todos estamos de acuerdo, la gran mayoría de evangélicos, bueno, la mayoría, todos estamos de acuerdo en que va a suceder, pero donde no nos ponemos de acuerdo es cuándo va a suceder. Claro, porque hay versículos, hay algunos textos que nos incitan a pensar en una posición o en otra. Entonces el tema está en ver de una forma más detallada cada una de las opciones. Hemos hablado de 3 opciones. Hemos hablado del pretribulacionismo, del mesotribulacionismo y del posttribulacionismo. Comenzando por lo que menos cree la gente, o la posición que menos apoyo recibe, es la del mesotribulacionismo. Meso significa medio, intermedio, en la mitad. Esto quiere decir que la iglesia sería arrebatada habiendo visto el principio de la gran tribulación. Es decir, la gran tribulación va a suceder en 7 años. Tiene 3 años y medio buenos y 3 años y medio malos.
donde ya el anticristo se desvela y va a hacer todo el mal que tiene que hacer según la palabra de Dios. Pero en los 3 primeros años se genera un orden mundial, una moneda mundial, donde hay, en cierta manera, cierta abundancia, cierta riqueza en todo el mundo. Entonces, estas personas, esta posición nos habla de que ese tiempo de abundancia, de relativa paz, sí la vamos a vivir, porque uno de los puntos de los que habla es que ningún creyente, nadie que esté del lado de Dios, puede sufrir la ira venidera, que se refiere a la gran tribulación. Pero claro, la ira venidera, ellos entienden que es solamente la segunda parte de la tribulación. Por lo tanto, creen que esta posición, la mesotribulacionista, entienden que vivirán la parte buena, pero no la mala. Es difícil encontrarle la creencia, yo personalmente, porque Apocalipsis 6 realmente contradice esta postura. Apocalipsis 6 habla de que la gran tribulación, la ira venidera, es la plenitud de la gran tribulación. Por lo tanto, la 70ª semana profetizada por Daniel es la gran tribulación, la plenitud, o sea, es íntegramente la gran tribulación. Y en sí es judía totalmente. Es un juicio que va dirigido hacia el pueblo judío. La iglesia no es mencionada en ningún momento en Apocalipsis 6 hasta el capítulo 18, que es todo lo que abarca la gran tribulación. Y es un juicio hacia los gentiles por el pecado y hacia el pueblo israelita por no reconocer como cristianos. Antes he dicho como asambleas de Dios o como iglesia, da igual. Nosotros como creyentes creemos a la palabra de Dios. Entonces, si la propia palabra de Dios contradice esta postura, no deberíamos creerla. ¿Sí? La segunda postura de la que nos habla sería la post-tribulacional, que es la que asume el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo de una manera conjunta para reinar. La iglesia debería pasar la gran tribulación en plenitud, tiempo bueno y tiempo malo, junto a los impíos, junto a los no creyentes. Para mí y para los que personalmente, bueno, para los que creemos en la pretribulación, es difícil entender esta postura. ¿Por qué? Porque carece en cierta manera de contexto histórico, bíblico, ya que en la plenitud de la palabra de Dios, vemos cómo los que están del lado de Dios son salvos de la ira de Dios. Entonces, ¿cómo la iglesia va a pasar por la ira venidera? Si lo normal, como pasó, por ejemplo, con Noé, fueron apartados, fueron excluidos de la ira. Como pasó con Lot y su familia, fueron apartados, fueron excluidos de la ira. Como pasó con Rahab y la familia, fueron apartados de la ira de Dios. Los que están del lado de Dios no sufren la ira de Dios. Por lo tanto, es un tanto peculiar o estrafalario que Dios en este momento de la gran tribulación, sobre toda su ira, lo sufriera la iglesia. Además, como he dicho antes, de Apocalipsis 6 a Apocalipsis 18, que es todo lo que contiene la gran tribulación, no se menciona a la iglesia en ningún momento. Por lo tanto, nosotros que creemos en un arrebatamiento pretribulacional, aquí me voy a detener más y voy a hablar del por qué creemos en esto
y a la hora del por qué creo en esto, también vamos a ir viendo el por qué no creemos en lo demás. ¿Sí? El arrebatamiento pretribulacional habla sobre que la iglesia no va a pasar la tribulación, va a ser arrebatada antes de que comience, y tenemos un sinfín de teólogos con autoridad y con respeto que creen esto. Por ejemplo, en McDonald, Stanley Orton, Thyssen, Marcos Cambron, Kenneth West, un sinfín, Pentecost. Hay muchísimos hombres de Dios relevantes e influyentes que creen en esta postura. Pero claro, que personas crean en esta postura no nos tiene que hacer que nosotros creamos en esto, pero bajo el estudio de la palabra de Dios ahora vamos a ver diferentes postulados, diferentes argumentos del por qué creemos en esto. Y ahora es cuando quisiera poner las diapositivas, Jenny, por favor. Ya te he hecho anfitrión. ¿Sí? ¿Sabes compartir pantalla? Sí, por aquí, compartir pantalla. Y quiero compartir. Está desde el ordenador, ¿no? Sí. Te lo veo reflejar las gafas. Vale, quiero compartir esto. Vale, vamos a ver los diferentes postulados pretribulacionales, los diferentes argumentos para entender o para creer en esta postura. El primero de ellos es, anda, se me ha ido para arriba, pero bueno, os comento. Es lo que hablábamos antes, la exclusión histórica de los justos de los juicios de Dios sobre los incrédulos. Dios perseveró a Noé, perseveró a Lot en Sodoma y Gomorra, perseveró a Israel en las plagas de Egipto, perseveró y guardó a Rahab y su familia. Los justos, los que están del lado de Dios, no ven, no sufren la ira de Dios. Sería incongruente. Dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es que la propia palabra de Dios dice que los justos no pasarán por la ira venidera. Y sería raro que Dios cambiara su metodología, sobre todo por el hecho de hacer sufrir a su iglesia, por hacer sufrir a los que han creído en él y han perseverado hasta ese día. El segundo postulado, vale, muy bien, otro que se va para arriba. El segundo postulado sería que la exclusión de la iglesia de la ira venidera sobre la base del sacrificio sustitutivo de Cristo. O sea, no tendría en cierta manera valor el sacrificio de Cristo si nos hace vivir una ira venidera. Si sufrimos el castigo de Dios, la sangre de Cristo no tendría, no vamos a decir valor, sino por lo menos tanto valor. ¿Se entiende lo que quiero decir? La idea es que si Jesús viene a morir por nosotros, se entrega en una vida en santidad y se da completamente como sustituto, no es comprensible que nosotros suframos si Él ha sustituido nuestro sufrimiento. Dice, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 1:9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Es claro. Tenemos diferentes versículos, tenemos palabras de Dios que nos ayuda a entender que Cristo vino a tomar nuestro lugar y ahí, en ese momento, se hace válido su sufrimiento por el nuestro. Nosotros no vamos a sufrir porque ya sufrió Él en nuestro lugar. Apocalipsis 6 hasta el 18 no habla de la iglesia, y por eso el tercer postulado es la ausencia de un propósito divino para la iglesia en la gran tribulación. No es comprensible que si durante todo el periodo que se habla de la gran tribulación en la palabra de Dios,
no se menciona en la iglesia vaya a pasar por la gran tribulación. No, no se dice nada de lo que tenga que hacer, no se dice nada de lo que va a suceder con la iglesia. Y además, lo que sí sabemos, como dice en Apocalipsis 7, es que Dios va a levantar a 144.000 predicadores judíos en la gran tribulación para que la iglesia, o sea, para la extensión del evangelio. Es decir, si la iglesia estuviera en ese momento pasando la gran tribulación, ¿qué necesidad hay de levantar a 144.000 predicadores? Si tú y yo estamos en la gran tribulación y tenemos un llamado, tenemos una comisión que es predicar, no nos hace falta que nos vengan más personas a ayudar. La iglesia tendría que hacer su labor. Pero estos 144.000 predicadores se levantan, entendemos nosotros, porque la iglesia ya no está y se necesitan personas que extiendan el evangelio. Además, otro argumento es que las epístolas del Nuevo Testamento, que tienen el grosor doctrinario, que tienen la gran base doctrinal para nuestros días, lo diré mañana, no introduce la iglesia en la gran tribulación, por lo cual entendemos que la iglesia no tiene ningún propósito, no tiene nada que hacer en la gran tribulación, porque no va a estar en ella, porque vamos a ser arrebatados antes. Y el cuarto postulado es... El cuarto postulado es las diferencias bíblicas entre el traslado, es decir, el rapto, y la segunda venida de Cristo. Y es aquí cuando nos damos cuenta, como decíamos antes, que no debemos caer en el error de creer que el arrebatamiento y el día del Señor o la segunda venida es lo mismo. Porque entonces, claro, si aunamos estos dos conceptos, entonces es normal que entendamos que será todo post-tribulacional. Porque la segunda venida está clara que va a ser luego de la tribulación. Y lo dice de una forma muy clara. Luego de todo el juicio vendrá Jesús a gobernar. Por lo que cuando aunamos estos dos conceptos, entendemos que caigamos en ese error de creer que será el arrebatamiento o, por así decirlo, el comienzo de vivir con Cristo después de la tribulación. Pero este argumento, esta posición post-tribulacional tiene dos ramas. Tiene la rama radical y luego tiene la rama más moderada. La rama radical nos habla de que vamos a pasar en su totalidad la tribulación, y luego tenemos la más moderada que dice que simplemente, bueno, pues veremos al anticristo, veremos un poquito cómo va el tema y luego será la iglesia levantada. Pero al final y al cabo, ambas posturas vienen de haber entendido mal Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Habla sobre unos tesalonicenses, unas personas de la iglesia que habían entendido mal ciertos rumores que andaban por allí y decían que el día del Señor había llegado. Claro, entonces, al pensar que el rapto ya había sucedido, entonces comenzaron a divagar o a dar a entender que tenían que pasar por la tribulación. Porque si una cosa está clara a lo largo de todo el Nuevo Testamento es que la urgencia o el pensamiento es que el arrebatamiento iba a ser inminente, en poco, en breve, iba a suceder ya. Entonces,
claro, pensaron que el arrebatamiento había sucedido y que ya iba a llegar el día del Señor. Pero claro, Pablo tiene que escribir una segunda epístola a los tesalonicenses diciéndole que no había sucedido tal cosa, que el día del Señor no había sucedido porque primero tenía que suceder el arrebatamiento y ni una cosa ni otra había sucedido. Seguimos, a ver, un momento que se me ha quedado pillado. Y el quinto postulado es el concepto bíblico de la Iglesia como misterio de Dios en el Antiguo Testamento. La Iglesia no puede estar presente en ninguna porción de la 70ª semana porque básicamente no se sabía lo que era la Iglesia. ¿Cómo Daniel va a recibir o va a incluir a la Iglesia si no sabe lo que es la Iglesia? La Iglesia nace en el momento del bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2, y de ahí hasta la profecía de Daniel hay muchísimos años. Es poco probable que Daniel introdujese a la parte de la Iglesia en la gran tribulación cuando no conocía el concepto de Iglesia. El postulado 6 a favor de la hipótesis pretribulacional es la creencia de un traslado inminente en la Iglesia. Los creyentes del primer siglo creían que el traslado iba a ser ya. Y luego, más tarde, sucedería la venida para gobernar Cristo. Por lo tanto, ahí tenemos unas cuantas citas que nos hablan de que iba a ser ya, de que creían que mañana a las 5 de la tarde viene Cristo. Pero no venía a gobernar, sino que venía a llevarse a la Iglesia. Y el postulado número 7 es el silencio de las epístolas apostólicas con respecto a la gran tribulación. Entendemos, como hemos dicho antes, ¿no?, que si tienen la gran parte de la doctrina para la Iglesia, las epístolas, si no dicen nada sobre la gran tribulación, es que no hay nada que decir sobre ellos porque no van a estar, ¿sí? Y vamos terminando con esta enseñanza o con estos postulados a favor de la pretribulación. Y es que la cronología del libro de Apocalipsis nos hace entender que no vamos a estar en esa tribulación. Hay una omisión de la Iglesia en todo el tema de la gran tribulación y esto nos hace entender que no vamos a estar. Simplemente da lugar, y soy bastante tajante en esto, simplemente da lugar a la Iglesia estar dentro de la gran tribulación el confundir el pasaje de Tesalonicenses por la confusión de la que hablan los teólogos en Tesalónica. Pero vamos terminando con esto, y es el postulado número 9, que es la obra del que impide la manifestación del anticristo. Y la Biblia es clara en esto. Dice que el anticristo se revelará cuando ya no esté la Iglesia. Y es totalmente claro. El anticristo se va a revelar cuando no esté la Iglesia. Entonces, si durante la gran tribulación el anticristo está revelado, la Iglesia no está. Entonces, esto es 2 más 2. Si el anticristo está en toda la gran tribulación, la Iglesia no está. Por lo tanto, el rapto es pretribulacional, previo a la gran tribulación. Y terminamos con el postulado número 10, que es la existencia de predicadores judíos en la gran tribulación, que lo hemos comentado antes. Si hay predicadores dados exclusivamente por el mismo Dios para extender el evangelio, no hay propósito alguno, no tiene razón de ser que la Iglesia continúe en la tierra durante la gran tribulación.
Entonces, con estos postulados, un momento, quito esto. Con estos postulados desechamos las otras dos hipótesis y entendemos y reforzamos la hipótesis sobre la pretribulación. Sin más, esta sería la enseñanza. Y ahora, sobre esta enseñanza, si hay alguna pregunta, damos lugar. Una cosa para apoyar todos los postulados esos que has dicho, la verdad que ya dan bastante luz de que creemos en la pretribulación, o sea, que la iglesia se va antes de que la tribulación ocurra. Pero tenemos algunos versículos más que podéis apuntar, si estáis apuntando. Ha leído 1 Tesalonicenses 1:10. También está 1 Tesalonicenses 5:9. ¿Vale? 5:9, que dice: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de ira, la tribulación es la ira de Dios, la ira retenida de Dios. También en Juan 3:36, para los que apuntan, tiene otro versículo, dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Romanos 5:9 tenéis otro más, Romanos 5:9, que dice: con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Así que son versículos que siguen apoyando y confirmando que nosotros vivimos en la gracia de Dios, y la gracia, Jesús nos salva de la ira venidera que ha de venir en la tribulación, que es el juicio de Dios. Y Dios no juzga a sus hijos, a su iglesia. Si juzga para salvación o condenación, pero no juzga con maldición por sus actos aquí en la tierra. Amén. Si hay alguna cosa más por ahí, decir. Pues ahora damos lugar a preguntas sobre esta enseñanza. Si hay alguna pregunta, abrís el micro y la exponéis. ¿No? ¿No hay ninguna? Pues pasamos con la última pregunta que hicieron sobre la 70ª semana. Como... Abel, dime. Espera, una pregunta. Dime. A ver, perdona, ¿el Espíritu Santo, cuando es el arrebatamiento, sube con la iglesia o está en la tierra mientras hace los 144 días? El Espíritu Santo... Pues eso es una buena pregunta, Personalmente, ahora, te soy sincero, ahora no tengo ningún estudio, pero yo personalmente creo que sube todo lo que concierne a Dios, sube para arriba, y aquí se queda la maldad completa. Pero, claro, dice la palabra de Dios que habrá un momento donde se intentará predicar y la gente no escuchará y los corazones se endurecerán. Entonces, es probable que ese tiempo sea en la gran tribulación. También está la otra posición. Si hay 144.000 judíos predicando, es el único que convence de pecado, juicio y justicia. Por lo que es probable que a lo mejor también se quede en la tierra. No sé, Moisés, yo ahora mismo me ha cogido en fuera de juego. ¿Tú tienes base para que la respuesta certera? Sí, esta pregunta surgió cuando se dio escatología. Y bueno, si hablamos de que siempre, o sea, la gracia de Dios no deja de estar nunca. Siempre hay gracia. Ahora estamos en tiempos de gracia especial. O sea, una gracia de que el Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos las puertas abiertas para con Dios, etc. Pero desde el principio en la tierra, el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas, con Noé, con Abraham, con todos los hombres, tocaba los corazones, había milagros. ¿Cómo hay milagros? Los milagros son a través del Espíritu Santo, que es el ejecutor del poder de Dios en la tierra.
cuando la iglesia se vaya, la obra del Espíritu Santo de gracia especial, de morar en las personas, dejará de estar, pero el Espíritu Santo seguirá siendo el ejecutor de la gracia de Dios en la tierra y del poder de Dios en la tierra. Habrán 144.000 que predicarán con poder, porque el Espíritu Santo no morará en ellos, pero les tocará como a Sansón, como Jacob, como a Abraham, y les dará poder y se moverá a través de ellos. Y gente aceptará el Evangelio porque el Espíritu Santo estará convenciendo, como ha dicho Abel ahora, de pecado, de justicia, de juicio. O sea, claro que estará, nunca deja de estar el Espíritu Santo y de manifestarse, porque estar en su omnipresencia está en todo lugar, pero de manifestarse. En la tierra el Espíritu Santo tiene una misión, un trabajo en la tierra de traer el poder de Dios en lo físico, en lo literal, en lo terrenal, en la tierra. Por lo tanto, se dejará de mover desde las personas como templo del Espíritu, pero se seguirá moviendo con las personas, tocándoles, tratándoles, ministrándoles, porque la gracia de Dios va a estar hasta el final. Si no hubiera gracia de Dios, no hubiera posibilidad de salvación de nadie, ni nadie que predicara, ¿vale? Por lo tanto, el Espíritu Santo va a moverse de una manera diferente que los tiempos de la gracia y de la iglesia, pero se moverá, ¿ok? Otra pregunta. ¿No? Pues bueno, pues pasamos a la última parte de la clase de hoy. Y esta la va a compartir Moisés. Y es sobre la 70ª semana de la profecía de Daniel. El cuándo y qué, el cuándo se va a dar, el qué es y cómo se divide. Bueno, un poquito nos explique en profundidad, porque básicamente lo que se dijo la semana pasada era que hay una semana por cumplir en una profecía de Daniel y poquito más. Sabiendo que se iba a preguntar, pues dije, pues que lo explique Moisés, que lo tiene bien preparado ya. Pues venga. Bueno, a ver, esto es cuando damos escatología lo hacemos en una clase, explicado bien, tranquilamente, con tiempo, ¿vale? Ahora yo voy a intentar explicarlo así rápido y espero que tengamos el oído puesto, ¿vale? Lo primero de todo hay que irse a Daniel capítulo 9, versículo 24, ¿vale? Que es donde está explicado las 70 semanas de Daniel, ¿vale? Nos ponemos en contexto un poquito y entendemos que el pueblo de Israel está esclavo, el pueblo de Israel está en cautiverio y el cautiverio que iba a tener Israel era porque no habían obedecido a Dios en cuanto a dar descanso a la tierra cada 7 años. Por lo tanto, se iba a cumplir el tiempo de esclavitud proporcional al tiempo que no le dieron de descanso a la tierra. Cuando se está acercando los 70 años, creo que eran de esclavitud, Daniel empieza a pedir a Dios, a decir, ¿qué vas a hacer con tu pueblo? Háblanos, ¿qué es lo que vas a tratar con nosotros? Y entonces Dios habla a Daniel, pero quiero que entiendas algo, para el pueblo de Israel, no para la iglesia. No existe la iglesia aquí. Estamos en Daniel capítulo 9, versículo 24. La palabra es para el pueblo de Israel, ¿vale? Entendiendo esto y entendiendo que cuando habla de semanas aquí, los judíos, nosotros estamos acostumbrados de hablar de una semana 7 días. Tratamos las semanas por días, pero los judíos trataban también las semanas por meses y por años, ¿vale? O sea, una semana de años eran 7 años, ¿ok? Una semana son 7 días. Para ellos una semana de años eran 7 años, que era lo que contaban para dar descanso a la tierra. A los 6 años la trabajaban y al séptimo tenían que dar descanso a la tierra. 1 año de descanso a la tierra para que se renovara la tierra para seguir dando buen fruto, ¿vale? Entonces ellos contaban las semanas por años. Entendido esto y el contexto un poquito, dice así, en el versículo 24, en Daniel 9 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, a ver, ¿sobre quién? Sobre Israel, ¿vale? Habla Daniel sobre Israel. O sea que esto se tiene que cumplir a Israel. Y dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, ¿qué está diciendo?
70 semanas están determinadas, ahora vamos al cálculo. ¿Para qué? Para ti, Israel, para que se acabe toda tu esclavitud, toda tu tristeza, todo tu desánimo y todo lo que estás viviendo mal, para que venga el Santo de los Santos, o sea, el Rey que va a traer justicia, dice perdurable. ¿Y eso cuándo se cumple? En el milenio, ¿vale? O sea, le está diciendo, 70 semanas tienen que ocurrir para que venga Jesús como Rey en el milenio, o sea, después del arrebatamiento, después de la gran tribulación, después de la segunda venida, viene el milenio. Aquí es donde se empieza a cumplir en el milenio, llega Jesús como el Rey de Reyes que va a reinar con vara de hierro y se cumplirá la profecía sobre Israel en la que Israel será gobernada por su Rey Jesús, ¿vale? Entonces, ahora tenemos que entender, si dice esto Daniel y habla de 70 semanas de años, tenemos que empezar a determinar el tiempo para cuadrarlo porque según nosotros echamos un vistazo general, no cuadran los números, ¿vale? Fíjate lo que dice. Sabe pues y entiende, ¿vale? Va a poner desde cuándo empiezan las 70 semanas. Dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿vale? Da dos datos. Desde que os sitúo yo, cuando se da la orden para edificar y restaurar Jerusalén. Es en Nehemías capítulo 1. En Nehemías capítulo 1 vienen a notificarle a Nehemías que está caída la ciudad de Jerusalén, las puertas caídas, y entonces él empieza a interceder y el rey le da permiso y le da cosas para ir a edificar Jerusalén. Entonces, situamos esa fecha. La orden para restaurar y edificar Jerusalén se sitúa en el 445 antes de Cristo. Concretamente, 14 de marzo del 445 antes de Cristo. ¿Ok? Bien. Dice, habla de hasta dónde se tiene que cumplir. Hasta el Mesías príncipe. ¿Cuándo se cumple el Mesías príncipe? El Mesías príncipe se cumple cuando Jesús llega con el pollino a Jerusalén unos días antes de morir y es recibido con las palmas. Es ahí donde se cumple el Mesías príncipe, que eso es el 6 de abril del 32 después de Cristo. ¿Ok? Por lo tanto, nos está dando datos. Estos son datos que yo ya tengo después de haberlo mirado en historia y estudiarlo y contrastarlo. Os los doy hecho ya, porque lo tengo que resumir. Por lo tanto, lo que dice aquí es, Daniel, tu pueblo Israel, para que yo venga como el Rey de Reyes en el milenio y se acabe ya la esclavitud de Israel, van a pasar 70 semanas. Ahora vamos al cálculo de eso. Y ten en cuenta que desde el 445 antes de Cristo, cuando se da la orden para reedificar Jerusalén, hasta el 32 después de Cristo, que es cuando es el Mesías príncipe, dice así la profecía. Desde ahí hasta ahí habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Vale? 7 y 62 son 69. ¿Por qué habla de 7 y 62? 7 semanas, y aquí voy a ir explicando ya esto, ¿vale? Voy con tranquilidad. Semanas de años. ¿Cuántos son 70 semanas si contamos semanas de años? Sería multiplicar 70 por 7. 70 por 7, ¿cuánto nos daría? 490. ¿Cómo? 490 años. 70 por 7, 490 años. 7 por 7, 49, más el 0. ¿Vale? 490 años. Ahora, aquí dice, desde que es reedificado el templo, reedificado desde la orden 445 antes de Cristo, hasta que Jesús entra con el pollino, 32, el 6 de abril del 32 después de Cristo, pasarán 7 semanas primero y 62, o sea, 69, o sea, 463 años, perdón, 483 años. Desde
que se llama a edificar hasta que llega el Mesías 483 años, porque son 69 semanas. Hemos dicho que 70 son 490, falta una ahí todavía, hay 7 más 62, son 69, 483 años. ¿Por qué dice 7 y 62? Dice 7 porque 7 por 7, que son 49 años, 49 años es lo que se tardó en edificar el templo, la ciudad y todo eso. Entonces divide por etapas. Entonces, contamos, quiero que me sigáis aquí, ¿vale? Contamos desde que se da la orden, 14 de marzo del 445 a.C., hasta que Jesús entra con el pollino, 6 de abril del 32 después de Cristo, deberían haber 483 años. Pero en realidad, si contamos que el año 0 no se cuenta, salen 476. Si habéis hecho el cálculo, os salen 476, no salen 483. Pero tiene una explicación, no es que hemos fallado en las matemáticas. Tenemos que hacer un conteo diferente, porque el calendario que hay en la Biblia en aquel tiempo no es el calendario que tenemos hoy. El calendario gregoriano tiene 365 días, pero el calendario lunar tiene 360. Entonces, para no hacernos un lío, lo tenemos que hacer por días. 400, o sea, desde el 14 de marzo del 445 a.C. al 6 de abril del 32 después de Cristo, hay 173.880 días. ¿Vale? Porque los días se multiplican no por 365, sino por 360, calendario lunar. 173. ¿Cuánto, pastor? 173.880 días. ¿Vale? Y esos son 476 años. Si nosotros cogemos 483, que es lo que sería nuestro calendario, y lo multiplicamos por 360, que es el calendario antiguo, nos salen 173.880 días. ¿Qué significa? A nosotros nos salen 483 en nuestro calendario, pero en el calendario lunar salen los 476 años. Por lo tanto, las fechas sí coinciden concretamente. Desde el 14 de marzo del 445 a.C. al 6 de abril del 32 después de Cristo, salen exactamente los años que dice la Biblia en 69 semanas. A quitar los micros, por favor. ¿Vale? Tenemos situado esto. Yo sé, yo esto normalmente lo damos en una clase entera. Sé que es información, pero lo dejo ahí. Entonces, ahora vamos a la parte, a leer el otro versículo. Dice, se volverá a edificar la plaza del muro. Y dice en el 26, después de las 62 semanas, o sea, después de las 7 más 62, después de las 69, se quitará la vida al Mesías. Muy bien, lo entendemos. Han pasado todos los años, Jesús ha entrado en un pollino y se le quita la vida en pocos días. Y nada ya quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir, sigue la profecía diciendo, destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Vamos a situar. Esto es una profecía de doble cumplimiento. En el 70 después de Cristo llega el general Tito y destruye la ciudad de Israel. Es el príncipe, es el hijo del rey. Es el príncipe que ha de venir. Por lo tanto, él es el príncipe que ha de venir, que devastará la ciudad. Pero aquí hay una profecía de doble cumplimiento. No solamente se destruye literal y físicamente la ciudad, sino que deja de existir Israel. ¿Vale? Y va a venir al final de los tiempos otro príncipe, justamente del mismo imperio que Tito, del Imperio Romano, porque en la estatua del rey, esto sería ahora explicar todo esto, en la estatua del sueño del rey Nabucodonosor, etcétera, etcétera, el Imperio Romano nunca deja de ser, el Imperio Romano fue el último. Y el anticristo será el príncipe que ha de venir
del mismo imperio romano que nunca dejó de ser. Por eso Tito destruyó en el 70 después de Cristo Israel, pero el anticristo vendrá para destruir de nuevo a Israel, para hacer daño de nuevo a Israel. Por eso dice la profecía en el versículo 26, perdón, el 27, habla de la última semana. Por otra semana, porque hemos dicho 69, falta la última. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La última semana, o sea, 7 años, vendrá el príncipe que ha de venir, que nacerá del imperio romano. No el imperio romano literal, pero la Iglesia Católica Romana ha seguido la transición del imperio romano y de ahí mismo nacerá el anticristo, aupado por la Iglesia Católica Romana y en el sistema babilónico del imperio romano. Y entonces el anticristo hará un pacto con Israel y 3 años y medio lo respetará, dice la mitad de la semana, pero a la otra mitad de la semana romperá el pacto y empezará la peor tribulación, en la segunda parte de la gran tribulación. Los 7 años son la última semana, son los 7 años de la gran tribulación. Y el príncipe que ha de venir es el anticristo. ¿Ok? Por eso, cuando acabe la gran tribulación, empezará el milenio. Y es ahí donde se cumplirán las 70 semanas que Dios le prometió a Daniel y al pueblo que eran para que viniera Jesús y reinar sobre Israel. Ahora dice, sí, pero claro, desde que murió Jesús, ¿por qué tenemos que contar la última semana siglos después? Porque cuando muere Jesús hay un paréntesis con el pueblo de Israel. La higuera se seca y la higuera es símbolo de Israel. Y en el 70 después de Cristo se confirma la caída de Israel. Se para el trato con Israel, se para el reloj con Israel y nace la iglesia en Pentecostés para sustituir a Israel. Por eso se quedan 69 semanas. No se cumple las 70. Pero cuando la iglesia se vaya, que este podría ser otro postulado de por qué creemos que no pasará la gran tribulación, porque ha de cumplirse la última semana. Y de alguna manera cuando la iglesia se vaya, es entonces cuando el reloj de las 70 semanas otra vez contará para Israel. Y la última que quedó pendiente empezará a contar en la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación. ¿Vale? Esto es muy lioso para darlo así rápido. Yo lo sé. Yo sé que tiene muchas cosas. Al menos lo tenéis ahí y estará grabado para que lo podáis escuchar. Y si hay alguna pregunta para poder explicarlo mejor, pues yo os lo paso. Yo lo explico teniéndolo ya aquí y habiéndolo explicado muchas veces y de alguna manera a lo mejor lo explico de una manera dando por sentado que ya se saben cosas. Pero he intentado ir sencillo, ¿vale? Entonces, queda claro, por lo tanto, que las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27 son los 490 años que se han de cumplir para que venga Cristo, pero que a los 483 hay un pause, porque la iglesia toma el lugar de Israel y que esos 7 últimos años empezarán ¿cuándo? Pues si se hizo el pause porque vino la iglesia, el pause se quitará y el play se pondrá cuando la iglesia se vaya. Y entonces, ¿para quién será la gran tribulación? La profecía es para Israel, no es para la iglesia. Por lo tanto, la gran tribulación no la pasaremos nosotros porque la profecía es para la salvación del pueblo de Israel. Amén. Amén. A partir de ahí, a ver qué me podéis decir, que si tengo que hacer algún inciso en algo. ¿Más o menos está entendido lo general? Un montón de información en el momento. Pero, a ver, básicamente es cuestión... Hemos comenzado con el cálculo, pero luego, claro, yo también lo he escuchado varias veces y siempre lo he escuchado más o menos igual, ¿no? Pero al principio, sobre todo, entender el tema del cálculo de los tiempos y luego que el anticristo, hacer el paralelismo, la figura de Tito en el año 70,
entender la doble profecía, tanto física como el dejar de existir, y como dicen, ¿no? Se para el reloj por la existencia de la iglesia y se reactivará el reloj cuando la iglesia ya no esté. Así es. Pensar una cosa, anticristo, dice la Biblia que el ministerio de la impiedad está contra la iglesia. El diablo trabaja contra la iglesia, se opone a la iglesia desde que la iglesia existe. O sea, que dice la Biblia que hay muchos anticristos que han tenido que ser reprendidos y han tenido que ser atados, quitados del medio. Porque a lo mejor con esto se entienden algunas cosas más también. Tito fue uno de los anticristos. Nerón fue otro de los anticristos. Anticristo significa alguien que se opone a Cristo y a todo lo que es de Cristo. Todo el que se opuso a Cristo era un anticristo. Lo que pasa es que el anticristo de la gran tribulación es la plenitud de la maldad preparada por Satanás en un hombre en contra de los cristianos y en contra del pueblo de Israel. ¿Vale? Por lo tanto, el anticristo es el modelo perfecto de anticristos. Pero han habido muchos anticristos. Hitler fue un anticristo, de alguna manera, porque fue contra el cristianismo y contra los cristianos. Entonces, todos los que se han levantado contra Cristo y los cristianos son anticristianos, son anticristos. Pero el anticristo será el modelo perfecto, pleno, humano, que será el último modelo sacado para ya dañar al pueblo de Dios. ¿Vale? Por eso cuando dice un príncipe que ha de venir, que destruirá la ciudad, ya empieza Tito destruyendo en el tiempo de la iglesia, pero van a levantarse un montón de anticristos intentando destruir al pueblo de Dios y a Israel y a la iglesia. Pero el anticristo será el último y el más fuerte y el más preparado. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Rina? ¿O la mano no es? Sí, pastor, una pregunta. Por ejemplo, el líder de Afganistán se podría decir, ¿no? Lo que está pasando ahora en esos países, ¿también puede ser un anticristo o no? Bueno, va en contra de los cristianos y de Cristo, por lo tanto son anticristos. Pero entenderme la idea, ¿eh? No estoy diciendo que hay... o sea, a ver, una cosa es el anticristo final, que hay uno, y luego hay muchos prototipos de ese anticristo. Anticristo me refiero a gente que va en contra de Cristo y de los cristianos. Pero anticristo, la persona final que habla Apocalipsis, será uno. Pero todos los que van contra Cristo y los cristianos son anticristianos, anticristos, que se levantan contra Cristo y la iglesia, ¿vale? Y otra pregunta, y por ejemplo, cuando ya sea la gran tribulación, ¿esos 7 años ya son 7 años o son 70 veces o multiplicaciones así, o son 7 años justos? No, 7 años. Fíjate incluso que, mira, en la gran tribulación, si es por cálculo, si calculamos los 173.880 días dividido entre 69, que son las semanas, da 2.520 días, ¿vale? 2.520 días. Dividido entre 365 días que tiene el año del calendario nuestro, salen 6,9 años. O sea que son 7 años, 6,9, 7 años. Poca diferencia. Sí. Poca. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Yo sé que esto es ahora mismo, el que la haya escuchado por primera vez, es como ver estrellitas así flasheadas y... No estoy alucinando. Tengo otro punto aquí, estoy alucinando. Yo estoy... Luego lo podéis escuchar. Todo esto, cuando damos el estudio de escatología y contextualizamos todo y entendemos cada paso, es más fácil de entenderlo. Lo que pasa es que ahora mismo hay una pregunta específica sobre esto y lo soltamos así. El que lo ha escuchado alguna vez pues puede tener alguna idea. El que no lo ha escuchado nunca
pues va flasheado. Pero sí, sobre todo, quedaros con algo. La palabra de Dios es específica, es clara y no se equivoca. Está todo bien calculado de cómo están preparadas las cosas. José, ¿querías hablar? Sí. La pregunta es, ¿Dios deja actuar al demonio en la iglesia? O sea, que entre en la iglesia. Si el demonio puede entrar en la iglesia. Sí. El demonio puede entrar en el local de la iglesia, sí. Entonces, Vale, o sea que Dios se lo permite entonces, ¿no? Sí, porque es un local. Donde no Vale. donde no debería entrar es donde somos nosotros templo, porque nosotros somos verdaderamente la iglesia, el templo de Dios. Ahí es donde sí que no debe entrar porque mora el Espíritu Santo en nosotros. Pero en un local, en nuestra iglesia, por ejemplo, mañana puede ser un pub lleno de demonios. Pero es que fíjate que si hay personas que están de alguna forma endemoniadas o que tienen situaciones con demonios y van a la iglesia, claro, los demonios entran con ellos. Claro. Ahora, otra cosa es que se puedan manifestar, otra cosa es que si cae mucha gloria puedan aguantar y entonces por eso hay manifestaciones muchas veces. Pero que entran a las iglesias sí porque es un local. Donde no deben entrar es el cristiano que tiene el Espíritu Santo. Vale. O sea, que puede entrar a lo mejor una persona que esté endemoniada y Dios puede sanarlo y liberarlo, claro. Y liberarlo, claro, cierto. Vale, vale. Claro, se echa fuera los demonios. Es porque han entrado, Sí. están ahí. Entonces, y además voy a ir todavía más fácil, ¿no? Imagínate, ¿alguno habrá vivido alguna vez estar en la iglesia y que empiecen a llegar malos pensamientos o cosas en contra de alguien? Esos son lanzados por Satanás, porque de Dios no vienen. Claro. ¿Alguna cosa más? Yo tengo una pregunta. Sí, Antonio. ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Has dicho de los anticristos. Tito, Nerón, el propio Hitler. O sea que todos los dictadores eran anticristos. Entonces, bueno, es que precisamente lo que estaba Hitler, Tito, Nerón, pero Franco, el Pinochet, todos. Estos han tenido que ser anticristos. Claro, todos eran prácticamente comunistas, por lo tanto eran anticristianos. Entonces son eso, anticristianos, matan cristianos, persiguen cristianos, no permiten el evangelio. Entonces son gente con la idea de Satanás de anticristo. Sí, sí. Y es más, fijaros qué cosas tiene, ¿no? Cuando estudiamos la Biblia y nos damos cuenta que aún un Hitler, Nerón, Domiciano, un montón de gente que hubo de dictadores, etcétera, aún en el tiempo moderno, ¿a quiénes siempre han perseguido todos ellos? Siempre a dos tipos de personas. O al pueblo de Israel, a los judíos y a la iglesia. Siempre a los judíos y a la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ¿quién está detrás de la mente pensante de ellos? ¿Quién quiere destruir al pueblo judío y a la iglesia? Satanás. Por lo tanto, Satanás influencia a los dictadores, a los comunistas, para cargarse ¿a quién? Al pueblo de Dios, a todo lo que tiene que ver con Dios. Sí, sí. Mira, genocidio hicieron con los judíos, claro, fuera por ello. Siempre el pueblo judío ha sido el pueblo elegido por Dios y bendecido por Dios y siempre ha sido perseguido, siempre. Siempre ha estado ahí en la punta de lanza, sí. ¿Verdad? Y eso es por algo, ¿no? Porque los judíos precisamente es el único país democrático en todo el mundo árabe, en todo lo que rodea el mundo árabe. El único país democrático, con la inteligencia increíble, con los avances increíbles, pero el mundo le tiene manía. Algo hay detrás. ¿Cuál es? Que Satanás quiere que el pueblo de Israel desaparezca. Luego ya si habláramos de Israel y habláramos de que es minúsculo así, alrededor de todo árabes, y todos quieren matarlos, quieren hacerle desaparecer, pero no pueden. Hablaríamos de eso y entenderíamos que Satanás siempre quiere destruirlos, pero el pueblo de Israel, cuando Dios, porque hay una palabra que dice que el pueblo de Israel volvería a ser retomado. Después de casi 2000 años, en el 70 después de Cristo, Israel cayó.
En el 1948 Israel volvió a ser nación. Después de casi 2000 años, un pueblo, ¿quién después de casi 2000 años vuelve con sus costumbres a ser un pueblo? La mayoría perdió los hábitos, los valores, las costumbres, pero de nuevo vuelven y vuelven con sus costumbres y se hacen fuertes. No llevan ni 80 años como nación y son la máxima potencia en el mundo. Y siendo pequeños y siendo todo, ¿por qué? Porque están bendecidos por Dios. Amén. Rina, ¿ibas a hablar? Vale, es la mano de antes, ¿no? Bueno, son las 9. Si hay alguna pregunta, la tiramos y si no, acabamos. Óscar. Shalom. Shalom, vale. Yo tengo una pregunta, pastor. En Apocalipsis 21:10, creo, dice Juan que vio descender. Esa ciudad es la Nueva Jerusalén, que está aquí, de la tierra, el Señor la destruye. ¿Esta tierra el Señor la partirá y plantará aquí la Nueva Jerusalén? ¿O estaremos arriba? Si lo puedes repetir porque se te ha ido la voz. Sí, en, momento, no sé si en Apocalipsis 21:10 dice Juan que vio descender una ciudad. Sí. ¿Qué ciudad es? ¿La Nueva Jerusalén para plantarla aquí en la tierra? Claro. Recordar que la Nueva Jerusalén, lo que nosotros decimos en realidad cielo, ¿vale? Está el cielo ahora, pero la Nueva Jerusalén dice la Biblia que descenderá sobre la tierra. En el milenio descenderá en las nubes y descenderá totalmente al final del milenio para estar en una nueva tierra y nuevo cielo y nueva tierra. Entonces esta tierra el Señor la partirá en dos, ¿no? La destruirá o la santificará. Más bien creemos que la santificará, la reconstruirá, porque el verbo que hay un verbo cuando dice cielo nuevo y tierra nueva, hay dos verbos para hablar ahí, ¿vale? Hay el verbo o el término griego neos, que es nuevo, que tiene que ver con algo nuevo que antes no existía, que no tiene nada antiguo. Pero el verbo que utiliza, el término griego que utiliza para cielo nuevo y tierra nueva es kainos, que es un término que habla, como por ejemplo el Nuevo Testamento, que es algo nuevo, pero que tiene una base en algo antiguo. Entonces, seguramente la tierra nueva es algo nuevo que tiene como base lo antiguo. Seguramente va a fusionar cosas, a reconstruir, a reedificar y a hacer algo nuevo de lo que ya estaba. Vale, gracias. ¿Vale? Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, terminaremos. Y sobre todo, cuando demos estudios de escatología, estar todos ahí, ¿vale? Que luego falta la gente y dice, en los momentos donde se da escatología 5 minutillos, ¡ay, da pastor escatología! Pero luego doy el estudio y la gente no está. Así que hay que estar cuando hay que dar el estudio, ¿vale? Y la escatología es importante entenderla. Pues nada. Una cosa. Sí. A ver si Abel puedes pasar el PowerPoint. ¿Vale? Abel. Ok. Sí. Molt bé. Pues nada, damos gracias a Abel por esta tarde compartir este tiempo y gracias a todos los que habéis estado y vamos a despedir en oración este tiempo, ¿vale? Voy a pedir voy a pedir a Paco, ¿nos despides tu oración? Le damos las gracias, Señor, por esta tarde, Dios mío, de este tiempo de estudios. Dios mío, te pido que tú... Perdona, que ha entrado el niño. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo de estudios, Padre, por el privilegio de saber más de ti, Dios mío, y por todo lo que aconteció en esta tarde. Dios, te pido sabiduría para mis hermanos, Padre mío, para que se nos quede todo lo que se ha acontecido en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.